quien vive y a su nombre. Mira esto. Vamos a ir un momento al libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Segunda de Corintios 2. ¿Estamos allí? Vamos a ir al versículo 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si ustedes sois obedientes en todos. Y al que ustedes perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Estuvimos hablando la prédica pasada sobre la disciplina, lo importante de la disciplina. ¿Por qué la disciplina será tan importante? ¿Qué es disciplina? Si vamos al libro de Hebreos 12, Hebreos en el capítulo 12, hablamos la prédica pasada, parte allí, en el versículo 5, Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí en esa palabra disciplina está la palabra paideia, que es educación o entrenamiento, por implicación corrección, disciplina, instruir. Mira lo amplio del significado de esta palabra paideia. ¿Por qué es importante la disciplina? Cuando Pablo habla a los tesalonicenses, en el capítulo 1 de Tesalonicenses 1, versículo 9, Pablo habla en el nombre de Cristo Jesús, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué vemos acá? Vemos acá que cuando los gentiles empezaron a conocer este evangelio, ellos empezaron a volver sus vidas a otra manera, a otra conducta, a otros principios. Ellos empezaron a ser instruidos, educados. Mira, estos principios, ¿qué es un principio? Principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, dándole facultades espirituales racionales, normas de carácter general y universal. Esos son principios. Cuando ellos se convirtieron al evangelio, dice Pablo acá, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos tenían costumbres con relación a Dios, pero empezaron a conocer de este Dios y empezaron a ser instruidos, disciplinados en este camino.
y empezaron a adquirir nuevas cosas. Hablábamos en la prédica pasada que la disciplina viene en varios términos, de acuerdo a la gravedad del asunto. La iglesia la aplica. ¿Qué es lo importante? Que la iglesia aplique la disciplina. Si la iglesia cuida las almas. Pablo, cuando habla a los Corintios, en el capítulo 5 que leímos la prédica pasada, él habla de alguien que estaba pecando y él lo manda a sacar porque él dice que un poquito de levadura daña toda la masa. Hablando del resto de creyentes que estaban allí. O sea, la disciplina salva a los creyentes, los cuida. También la disciplina mantiene la pureza de la iglesia y esa reverencia que tiene la iglesia delante de Dios. Entonces es muy importante esto. Entonces, los nuevos creyentes demuestran esto. Cuando realmente nos convertimos a Cristo, somos personas que somos ejercitados en la disciplina, porque vamos de acuerdo a aquellos que velan por nuestras almas, nos van conduciendo, nosotros vamos adquiriendo nueva actitud de acuerdo al nuevo principio que ahora nos es sembrado, porque antes teníamos un principio, el principio del mundo, la regla que rige a toda la humanidad, que vemos que es una regla que no es muy segura, porque vemos cómo está la humanidad. Entonces ahora nosotros en Cristo tenemos un principio más excelente, que es el principio de Dios. Y Dios, por medio de su paideia, nos va a nosotros, adoctrinando y nos va llevando. Con relación a este capítulo donde comenzamos hoy, nosotros podemos ver que allí hay una persona a la cual Pablo está hablando que la disciplina lo hizo estar triste, o sea que lo llevó al arrepentimiento. No podemos decir con mucha seguridad que haya sido la misma persona de 1 Corintios 5, pero sí vemos allí el mismo principio de la disciplina. Vemos que esta persona, por la exhortación de toda una congregación, recordemos que la disciplina Dios la establece, y Pablo lo habla a los tesalonicenses en el capítulo 3, como lo leímos, que es congregacional. Por eso él dice, no os juntéis, no le hables. ¿Por qué? Porque es congregacional, para que surta efecto si es creyente, si es ejercitado en esa disciplina, porque la fe no es de todo, eso es evidente. El que es de fe responde con fe, porque nosotros como seres humanos tenemos una actitud, un carácter, y usted puede llegar a cualquier lugar y usted ve que una persona le quiere imputar algo y usted, un momentico, pero cuando usted es alguien de fe, usted llega y viene la palabra y usted se baja porque usted es de fe. Y esa es la diferencia. Eso es que la disciplina en uno produce lo que Dios quiere, lo que Dios busca. Y ese es el humilde del cual Dios habla en la palabra. No podemos decir a ciencia cierta que este sea la misma persona, pero sí está ahí el mismo principio. Y Pablo está diciendo, como dice allá, no le habléis, no os juntéis más con él. Aquí le está diciendo, perdónenme, para que no sea consumido demasiada tristeza. Dice, yo lo que he perdonado lo he hecho delante de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Qué es esto? Nosotros pudiésemos decir, esa persona no merece ser perdonada. Tú puedes decir lo que sea, pero Dios te llama a ti a actuar por sus principios. Es como la persona que 10,000 veces te las hace y 10,000 veces viene a pedirte perdón. ¿Qué tienes que hacer tú por el principio que Dios te ha dado? Perdonarle, aunque la persona no esté arrepentida, porque ese es un principio que Dios te lo ha dado a ti. Obviamente, a la persona que agrede tanto no está escuchando los principios de Dios, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, la disciplina, aunque nosotros podamos ver en un sentido que nos agravia el nosotros responder de acuerdo a aquello, por el otro lado, también ella está señalando, o sea, que ella está dejando lo que Jesús dice del Evangelio, que es para salvación o para testimonio a las naciones. Sencillo, porque la palabra va a surtir su efecto al final. Ella es la que va a determinar lo que es en pro y lo que es en contra. Ella va a determinar
quién es aprobado y quién es reprobado. ¿Quién? La palabra. Por eso dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que aparezca el Señor, el cual declarará lo profundo de los corazones, y cada uno recibirá la recompensa del Señor. Es así. O sea, la disciplina, qué buena es, porque ella nos va instruyendo en todas estas cosas y nos va llevando poco a lo que Dios quiere. Si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 2, Dios es bueno y es maravilloso. Qué bendición es servir a Cristo, hermano. El tiempo pasa y nosotros seguimos siendo creyentes, la gloria sea para Él, siempre. Mira esto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Aquí vemos esta palabra que está allí en Efesios 2:15, que es crear. Esta palabra es el griego tizo, con K al comienzo, que es referencia Strong G 2936 para los que anotan, que es afín, mediante la idea de propiedad del fabricante, fabricar, fundar, forma, origen, creador, crear, hacer. O sea, mira esto lo que Dios quiere hacer. Dios llamó a su pueblo Israel y le dio leyes que ellos no obedecieron, pero ya Dios tenía un plan. Habían otros que no tenían sus leyes, que era el resto de las naciones, y Dios por medio de Cristo quería unirlos a ambos en un solo cuerpo para fabricar una sola creación, para fabricar, para crear. Por esto lo importante es la disciplina, porque Dios con la disciplina nos crea, nos forma. Por eso Pedro porque sí dice, renacidos de simiente incorruptible. Le hablaba a personas que habían vuelto a nacer, tenían nueva vida, tenían otras actitudes nuevas, caminaban por cosas distintas, caminaban conforme al mundo contra la corriente, no iban corriendo con los que corren en disolución, no, iban corriendo detrás de Cristo. Dios nos crea a nosotros, nos forma, sí, nos forma, pero no lo hace así como se forma un hijo en el vientre, no, porque es algo espiritual, lo hace por medio de su palabra, pero con la disciplina. Porque nosotros la palabra podemos escucharla muchas veces, podemos leer muchas veces la Biblia, podemos escuchar muchos mensajes, podemos venir muchas veces a la iglesia, pero si no somos ejercitados en esa palabra, nada va a pasar. Y esa es la disciplina de Dios. En la disciplina Él nos zambulle en su palabra, a disciplinarnos. Y por eso vemos la lucha. La lucha no es terrenal, es espiritual. Y una lucha porque Dios nos zambulle. ¿A qué? A disciplinarnos. Si menospreciamos la disciplina, nos hacemos daño nosotros. Nosotros tenemos que entender que ella tiene un propósito. Ella tiene un propósito y Dios la va a usar. Dios va a aplicar disciplina en nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Cuando usted ve a estas personas que ellos estaban creyendo en Jesús, Pablo le dice a estos efesios que ellos antes en cuanto a la carne eran enemigos, pero ahora en la cruz Dios los hizo cercanos. Ellos eran no pueblo, ahora son pueblo. Eran no reconocidos, ahora son reconocidos por medio de la cruz. Esto tradicionalmente, y por eso juzgaba el mensaje de hoy,
por lo siguiente, porque es algo que siempre se ha tratado de enseñar, pero no lo que enseña la Escritura. O sea, que Dios ahora nos ve a nosotros justos. Dios nos verá justos. Somos ante sus ojos justos. Eso no es lo que dice la palabra. Por gracia sois salvos, esto por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Porque creemos en Él. Amén. Entonces viene la gracia y nos influencia. No es que Dios nos ve justos, no. Pero eso es algo que se ha sembrado tanto y hay muchos regalitos de eso por allí que ponen ahí. Para Dios somos preciosos y esto y todo lo demás, pero la Biblia no enseña eso. Porque si no, Cristo no hubiese muerto. Hay una realidad. Hay una realidad. Es como cuando usted ve un juicio y ve ahí a alguien que es la víctima y ve al acusado que es un delincuente. O sea, eso es una realidad. Esto también es una realidad. El mundo y Dios. Dios es justo y el mundo es pecador, es impío. Cayó de la gloria de Dios, fue destituido. Dios lo echó fuera porque no respeta sus normas, sus principios. Por eso Dios expulsó al hombre. Simplemente Dios le dijo a él, mira, tú puedes estar acá, pero estas son las reglas para que tú estés acá. Y él violó las reglas porque no respetó las reglas del dueño. Entonces Dios le dijo, bueno, fuera de aquí, no respetas las reglas. Esto tiene que entenderlo el ser humano. Dios no nos lo dice en esos términos, pero nosotros tenemos que entender estos términos para entender por qué Dios nos disciplina. Para entender palabras como las que Jesús le dijo a Juan. Juan, a la verdad, Dios te dio testimonio y muchos se regocijaron en su luz y ciertamente habló la verdad. Pero yo no recibo testimonio, hombre alguno, dijo Jesús. Suenan duras esas palabras. Suenan duras. Pero, aunque suenen duras, son verdad. Y Dios es verdad. Y Dios no va a dejar de decir la verdad porque no sea dura. Dios no nos va a disfrazar a nosotros la verdad porque no sea dura. Actitudes en nosotros como, ay, no me gustó como me lo dijeron, no, esas palabras siempre van a haber, porque la verdad es, dice la palabra que es cortante, es espada de dos filos. Esto es para mostrarnos que por donde nos agarre, nos corta. Dos filos. La espada de dos filos se utilizaba normalmente para la guerra, para en ambas direcciones poder hacer daño al enemigo. Es tremendo. Por eso la Escritura figura a la palabra de Dios como una espada de dos filos. Por donde nos agarra, nos da, nos dice la verdad. Y nosotros somos contrarios a ella. Porque tenemos un corazón, un carácter que no quiere sujetarse a lo que Dios dice. Por eso es que cuando usted ve y dice, ay, yo no entiendo por qué esta persona es tan rebelde. Uy, yo no entiendo por qué está... No lo entiende porque no está leyendo la Biblia. Ese es el corazón del ser humano. Cuando alguien es así es porque no se ha arrepentido. Y si no se arrepiente, Jesús dice, Lucas 13, perecerá. Por eso lo importante es la disciplina. Este acá que estaba entristecido, hagámonos la idea que era aquella misma persona. Porque a mí siempre he tenido esa convicción de que Dios cada cosa que habla en su palabra, le responde en su misma palabra. Pienso que si esto está en 2 de Corintios y en 1 de Corintios la reprensión, para mí es muy probable que se trate de la misma persona, para mí. Y supongamos, ya dijimos que estaban los principios, o sea, no faltamos en hacernos esa idea. Supongamos que era la misma persona. Mira lo importante de la disciplina. Esta persona fue sacada de la iglesia, fue sacada, expulsada. Y cuando dice Pablo, vamos a ir allá a 1 de Corintios para que sea la palabra que nos lo diga. Dice Pablo ahí en 1 de Corintios 5, cuando dice que lo expulse, eso está en el versículo 4, 1 de Corintios 5, versículo 4.
Dios es bueno y es maravilloso. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nunca, nunca una disciplina va a venir de parte de Dios para destruir a la persona. Nunca, jamás. La disciplina siempre se aplica con la idea de restablecer al que agravió o al que ofendió, restablecerlo, volverlo al lugar, volverlo a su condición anterior o hacerlo nuevo en Cristo. Pablo dice que lo entregues a Satanás, o sea, sácalo de la iglesia con la finalidad, con la finalidad de que sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es esto? Esto con la finalidad de que sea salvo no es que al sacarlo, bueno, igual es salvo, como algunos maldicen, dicen mal. O sea, no está diciendo que es salvo. O sea, aplicamos la disciplina. Es como cuando usted dice, bueno, aplica la disciplina al hermano, al hermanito, para ver si después se corrige y lo podemos usar allí. Y si no se corrige, bueno, lamentándolo mucho no puede estar, porque nosotros hacemos las cosas para Dios porque estamos capacitados, porque tenemos la actitud correcta delante de Dios. Esa es la única manera. No es porque a dedo, mira él y aquel y otro. No, ay, ponme. No, eso no funciona así en la iglesia. Y nunca va a funcionar así en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, porque hay muchas mal llamadas iglesias que obran así, ponen a dedo a las personas. Ay, esta persona canta bonito, ay, ponle ahí en el coro. Yo considero que está bien darle oportunidad de que pueda cantar unas alabanzas ahí en unas prácticas y eso para ver si tiene algo, y bueno, si va creciendo después puedes darle oportunidad. Eso está bien, pero no vas a poner a la persona a ministrar. Entonces mira esto. Pablo dice aquí con la finalidad de que sea salvo en el día de Jesucristo. O sea, la disciplina tenía el poder de restituir a la persona. Y esto es tremendo, porque Pablo dice a los efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Mira esto, porque yo quiero que veamos esto. Cuando Dios nos recibe a nosotros como siervos, que nosotros confesamos a Jesús como Señor, dice la palabra que Dios nos sella con el Espíritu Santo. En el libro de Romanos, Pablo habla de que tenía una lucha en él, que la ley que él tenía, que era nueva, que era la ley de su mente, toda esta revelación que Dios estaba trayendo y la palabra, lo llevaba a Dios, pero la ley de sus miembros lo llevaban al pecado. Mira esto, cuando Dios nos llama a nosotros y Dios nos bautiza con el Espíritu Santo va a tratar el tiempo que solo sabe Dios de convencernos de toda maldad, de todo pecado, de enseñarnos lo que Jesús habló, todo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Él va a hacer. ¿Sí? Mira esto, cuando alguien es entregado a Satanás por la iglesia, Jesús dice, pues esto lo habla Mateo 18, todo lo que atares en la tierra yo lo ataré en el cielo. En el cielo es lo espiritual. Siempre el cielo volteamos arriba donde mora Dios, no. En los cielos es el área espiritual. Dios mora en el tercer cielo, que es lo más alto, pero también llena la tierra. Dios nos da el Espíritu Santo y por ende, la persona, ponte a ver, es echada de la iglesia,
sea, no es que el Espíritu Santo se va, porque a veces tenemos una mala concepción de eso. No es que el Espíritu Santo dice, no, lo suelto. No, el Espíritu Santo va a buscar de convencer a esa persona. Amén. Por eso es que a veces nosotros tenemos malas actitudes y después nos vamos y nos vamos fuera de la comunión y después cambiamos la actitud porque el Espíritu Santo nos convence. Amén. Logra, gloria a Dios, porque logra convencernos, porque algunos lo resisten, algunos lo apagan, dice la palabra. Dice Esteban, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. Dice Pablo, no apaguéis el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo sigue con la persona, pero está en disciplina. O sea, la iglesia la ató porque está diciendo, sácala de la iglesia, tenla por gentil y publicano. Y de cierto les digo que todo lo que ataré en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Esa es la enseñanza, ¿no? Jesús, a la iglesia atar a la persona, Jesús la ata. Y esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Como la lucha es contra huestes, vienen esas luchas. Vienen esas luchas a las personas y es espiritual. Pablo tenía estas luchas con un pecado. Él dice anteriormente de la codicia y no quería codiciar. Hay una lucha porque él quería sacar eso de su mente. ¿Qué tipo de codicia? Él no la dice, pero había un problema, amén, con eso, porque él no los expresa allí. Él no dice, no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por algo pone ese ejemplo y sigue hablando Pablo de estas cosas. Acá vemos que aunque el Espíritu Santo sigue con nosotros, si estamos disciplinados, estamos atados por la iglesia, por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen las luchas, vienen las pruebas, porque al estar fuera de la iglesia hay algo que la persona pierde. ¿Qué pierde la persona fuera de la iglesia? En la iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Amén? La palabra. No vamos a estar, la Trinidad, no hablemos tonterías, no perdamos el tiempo. O sea, Cristo es la cabeza, la palabra. ¿Qué pierde la persona cuando sale de la comunión? Pierde de recibir esto que estamos recibiendo, que nos llena, nos hace crecer, nos fortalece y nos va estableciendo. Nos estimula a las buenas obras y al amor. Esto es lo que pierde el disciplinado. Pero el Espíritu Santo sigue allí tratando de convencerlo. Entonces, muy probablemente, esto es lo que pasó con esta persona. Entonces Pablo, ya después que la persona estaba dentro, muy probablemente también Pablo fue informado de algunas, porque siempre hay personas que señalan, no, pero es que hizo esto y no se le puede perdonar eso, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Porque el problema es que a veces nosotros pensamos que porque podamos aplicar disciplina de parte de Dios, porque podamos amonestar de parte de Dios, pensamos que de repente somos Dios. Y hay un problema. Porque dice Santiago que uno solo es juez. Uno solo. Y yo sé que si dice uno solo, no voy a... ¡Ay, Dios! No. Si dice uno solo, ya sabemos dónde vamos a voltear. Uno solo. Jesús. Uno solo. Un solo juez. Jesús. Nosotros no podemos juzgar. O sea, nosotros hacemos lo que Él dice, disciplina, pero son cosas que Él estableció, principios, para que en su reino haga lo que Él quiere. ¿Y qué Él quiere? Salvar las almas. Él tiene un corazón no como el nuestro. Uno ve, pero es que esto que hizo esta persona, esto no se puede perdonar, pero eso es uno. Jesús ve otras cosas. Y si usted dice, bueno, pues si la persona no se arrepiente, bueno, es que si la persona no se arrepiente ya es problema de la persona. El cristiano debe hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el cristiano templa más su carácter. Por eso es que el cristiano baja más su carácter. Porque él hace lo que Dios dice.
Cuando usted no lo hace, su carácter no baja, no se tiembla, porque no está recibiendo las cosas que Dios dice. ¿Qué hizo Jesús cuando lo señalaban ahí estando en la cruz? Ya lo habían acusado injustamente, pero en la cruz lo señalaban. Imagínate al Señor escuchando aquello y viéndole la cara, con sus ojos así apagados de tanto golpe que le habían dado, así medio viéndolos así. Bájate si eres el Hijo de Dios. A que venga Elías a salvarlo. Imagínate. Pero la Escritura nos dice que él oraba por ellos. Y le decía, Padre, perdónalo, porque son unos ignorantes, no saben lo que hacen. Es tremendo. Jesús decía, ellos no saben. Y es tremendo. Esto es tremendo, porque a veces nosotros como creyentes, cuando caemos en esas malas actitudes, no nos damos cuenta que Jesús pudiese decirnos lo mismo. No saben lo que hacen. Como dice Asaf, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. Cuando yo digo una bestia, porque una bestia no tiene una razón lógica. Que veamos, ay, este perrito sí es inteligente. ¿Sí? Ese perro no puede pararse aquí, leer esto y decir, no tiene un raciocinio como nosotros los seres humanos. No puede tener el entendimiento que tiene una persona. Muchas veces caemos en esas cuestiones por no entender lo que Dios busca. Es así. Por eso es que a veces los que hemos tenido esta experiencia, nos estamos arrepintiendo en nuestra mente por algo, un pensamiento, cualquier cosa, y rápidamente sentimos esa convicción del Espíritu Santo que nos mueve. Y sentimos en nuestro espíritu como que Dios, el Señor nos está diciendo, yo pagué por eso. Y vemos esas palabras, alábame, gózate, alégrate, tremendo. Él sabe que nos estamos arrepintiendo. Él lo sabe, conoce nuestros corazones. Jesús sabe cuándo es verdadero algo. Por eso dice Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Vamos a ir a Gálatas 6 para que veamos esto que Pablo dice a los Gálatas. Antes de decir estas palabras, Pablo dice en Gálatas 6:1, dice lo siguiente. Mira esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Amén. Mira esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales. Bueno, pero el problema está allí. Allí está un problema que hay que resolver. ¿Soy espiritual o soy un carnal? Porque un espiritual restaura. Amén. Restaura. Por eso es que el carnal nunca puede entender. Ellos veían a Pablo a veces hablando fuerte y no lo entendían. Yo pudiera ver a Pablo aquí y decir, uy, pero tú dices que no se junte con él y aquí está diciendo que lo perdone. ¿Se ve? Porque está dando los dos principios, en cartas distintas, en hechos distintos. Obviamente, porque uno es Tesalónica y la otra Corinto. Pero, ¿por qué tú me das esto y esto? Ciertamente, porque Pablo aplicaba la disciplina para librar al creyente. Y ciertamente a los tesalonicenses se lo está diciendo claro, sí, amonéstenle, pero como hermano, no lo tengan por enemigo. O sea, porque esa alma se puede salvar. Y si tú has conocido a Cristo, tú te preocupas porque las almas se salven. No puede pensar un cristiano, no, que se vaya esa persona para el infierno, ¿no? Porque sabemos lo que dice la palabra del infierno. Y sabemos que los que van a ese lugar no van a salir jamás de allí. Es lo que dice la Escritura. Señor, tenga misericordia y no vaya nadie allá. Ciertamente sabemos que no puede ser porque la Escritura lo habla. Y serán lanzados muchos allí, muchos. Tremendo. Y Jesús dice que la puerta ancha, que muchos van entrando por allí, pero la angosta, pocos la hallan. Y entre los que la hallan, pocos se esfuerzan realmente por entrar en ella.
sea, algunos procuran, se informan, tratan de entrar, pero solo entran los que le hacen violencia y son los que entran. ¿Se ve? Son los que alcanzan las cosas del Señor. Porque entienden que cuando Jesús vino a traer esto, no es algo que está allí paralelo, porque hay un problema a veces nosotros como creyentes, que pensamos que la salvación es como algo allí paralelo. Bueno, yo voy a disfrutar esta vida y está la salvación paralelo. No. Jesús dijo, yo vine a traer vida. Vida. Yo vine a traer vida. Jesús le dijo un principio a un escriba y le dice, mira, para Dios todos viven porque Dios no es un Dios de muertos, un Dios de vivos. Algunos dirían, ay, todos vivimos para Dios. No, te caíste de la mata porque no le estaba diciendo todos en relación al total. No, él está diciendo todos los que son creyentes viven para Dios. Hablando de Moisés, de Abraham, de todos los que han servido. Viven para Dios porque Dios no es un Dios de muertos. Jesús vino a traer vida. Pablo dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero levántate ¿de dónde? Levántate de los muertos. Porque ¿quiénes están muertos para Dios? Los que no tienen a Cristo. ¿Quiénes viven para Dios? Los que tienen a Cristo. Sencillo. Jesús vino a traer vida. Ahora es importante que es tener a Cristo. No es haber confesado, haber hecho una oración de fe un día. No. Tener a Cristo es que esta palabra esté en nosotros, sea un principio para nosotros. Eso nos dice que estamos vivos. ¿Cuál es nuestro principio? ¿Cuál es nuestro principio? Eso nos dice que estamos vivos. Y es lo que Dios busca. Mira, ¿qué pasó con Israel en el desierto? Estuvieron 40 años y Dios dice, estoy siempre disgustado con este pueblo. Y vieron mis obras 40 años. ¿Cuáles eran sus obras? Todas las cosas que Dios preparaba o prepara para nosotros para que andemos en ellas. Y ellos la veían una y otra vez, pero no la superaban, no crecían, no avanzaban. ¿Por qué no avanzaban? ¿Por qué no avanzaban? Es la pregunta. Porque no querían obedecer a Dios, resistían a Dios. O sea, ¿qué hace que una persona no avance? Que no quiera obedecer a Dios, que resista a Dios, que no sea ejercitado en la disciplina. Que no sea ejercitado en la disciplina. Nunca avanza. Tenemos que ser ejercitados en la disciplina. Y gloria a Dios por la disciplina. Porque es lo que nos enseña. Sencillo. Usted lo que aprendió de buena manera, con buenas actitudes, buenas cualidades en su vida, es porque su mamá y su papá se lo enseñaron. Y la ayuda la tuvieron ellos en los colegios, donde hubieron buenos maestros y buenos profesores, los que estudiaron segundo nivel, universitario también, que les enseñaron buenas normas, buenas costumbres. Ahorita es muy difícil ya hablar de esto, ¿no? Porque los profesores hoy día hasta dicen grosería en los salones, ¿cierto? Impresionante las cosas que se ven hoy, que deberían ser los que te educan, ¿no? Pero están tan pervertidos que no, y a eso llaman bueno. Si tú te levantas contra eso, tú eres un fanático, no. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Sencillo. Porque tenemos principios que nos dicen qué es bueno y qué es malo. Por eso dije, si una persona uno le perdona, ¿y por qué? Porque al principio Jesús lo dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ilimitado, Él le perdona. Porque Jesús quiere salvarte es a ti. Porque el que está allí y está ofendiendo otra vez, Jesús le dice, el que quiera ser injusto, sea injusto todavía. Pero si Él te hace eso y tú no le perdonas, ya son dos los que se pierden. ¿Se ve? Entonces Jesús te quiere salvar. Y son cuestiones que uno tiene que entender.
El principio va para aquel que lo acepta. Por eso dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién tú te has manifestado? Ninguno. Nadie creía. Nadie obedecía. Y es tremendo. Porque ¿a quién eran enviados estos profetas? Es mi pregunta. Porque uno tiene que entender en el contexto de lo que Dios dice. O sea, ¿a quién Dios enviaba estos profetas? ¿A Israel o a Judá? Enviaba a Dios los profetas. Hay profetas que fueron enviados a hablarle a otros reyes, pero ahí son situaciones específicas, extraordinarias que están allí. Pero ¿a quiénes iban ellos comúnmente a hablar? A su pueblo, a los de él, a hablar. O sea, que ¿a dónde era que habían los que no habían creído su anuncio? Ahí mismo en la congregación del pueblo de Dios. Es tremendo. ¿A quién le dice Elías? ¿Hasta cuándo ustedes claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, servirle. Y si el Señor es Dios, servirle. Mi pregunta, que yo creo que es muy razonable, es la siguiente. Dios no era, o sea, el Señor, o sea, el gran yo soy, el autoexistente. Él no era el Dios de Israel. ¿Y por qué había de preguntársele a su pueblo si estaba tratando de adherirse a otro Dios que no era el Dios de Israel? Qué cosa tan absurda, ¿no? Esto es para que entendamos que no es de todos, porque Dios envía, porque Dios quiere salvar. Hay algunos que piensan que la fe no existió, sino que nada más en el Nuevo Testamento. No. Los héroes de la fe son del Antiguo Testamento. Cuando habla de nosotros, dice esta fe que iba a ser revelada. Amén. Porque es la fe en el Cristo de la gloria. Es la fe en Él. La fe en Él, la que iba a ser revelada. Pero ellos la tuvieron igual en Él, pero no en esta revelación que nosotros tenemos hoy. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Él lo ha dado a conocer. A veces nosotros, por ignorancia, tratamos de salirnos de la disciplina. Y no entendemos que cuando Dios, por mucho que la persona que nos disciplina pueda de repente, como dice Tito, Pablo a Tito, el que persiste en pecar, deséchalo. O sea, mira, cuando dice sácalo, es porque el Espíritu Santo sigue ahí. O sea, Dios cuando te dice algo, Dios te lo va a volver a decir. Como hay personas que se han ido a iglesia porque le dijeron esto, porque lo reprendieron por esto y esto, y después tú lo ves, van de una en otra porque ellos ignoran que el Espíritu Santo está en todos lados. Y a donde entren, aunque no sea una iglesia de Él se los va a decir. Es tremendo el Espíritu Santo. Es así, porque Él no se va a callar. Él vino a recordar, Él vino a convencer. A eso vino. Y el mundo no ha sido destruido porque está el Espíritu Santo todavía. Si no, ya Dios hubiese acabado con esto. Por eso Jesús dijo, yo os tomaré a mí mismo, porque va a retirar su espíritu de este mundo. Imagínate qué va a pasar después, cuando ya no esté el Espíritu Santo, que es el que sostiene esto. Usted dirá, no, la iglesia. ¿Qué iglesia? El Espíritu Santo sostiene a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué creyente? Por muy perfecto que sea, el Espíritu Santo es el que lo sostiene en esa actitud. Él es el que nos salva.
Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda. Cuando lo obedecemos. Cuando lo obedecemos. Por eso Él quiere que nosotros lo obedezcamos. Él quiere que nosotros entendamos que la disciplina es para ser ejercitados en ella. Y si no somos ejercitados en la disciplina, hermano, Dios nunca nos va a tratar como un hijo de Él. Y usted dirá, bueno, ¿sí? Los hijos de Dios son los que son herederos, coherederos con Cristo. Sencillo. O sea, usted, si Dios no lo trata a usted como hijo, usted no se hace acreedor de ninguna de las cosas que Jesús promete a los que le sirven, a los que van con Él, a los que le obedecen, nada. Por eso lo importante es la disciplina. Por eso el apóstol a los hebreos, cuando nos habla de esto, ahí en Hebreos 12, mira lo que él dice. En el versículo 7, ¿estamos allí? No, en el nombre de Cristo Jesús. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿cuántos? Todos han sido participantes. Entonces sois no reconocidos. ¿Cuántos han sido participantes de la disciplina de Dios? A mí me preguntan, yo levanto la mano, ipso facto. Y no por querer congraciarme con el que está hablando, no, porque lo sé, lo vivo. Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Dios nos disciplina. Y desde que nos toma, nos azota el Señor. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos un Padre bien responsable. Qué bendición tener un Padre responsable. ¿Por qué? Porque va a estar allí. Taca, taca, taca. Y eso va a ser seguro para nosotros. Seguro. Gloria a Dios por la disciplina. Es así. Aquí el apóstol a los hebreos nos dice que nosotros consideremos a Jesucristo para que no nos cansemos hasta desmayar. Y usted dirá, pero a Jesús, ¿por qué lo disciplinaron? Hermano, usted ignora que Jesús cargó con todos nuestros pecados. Entonces Dios castigó sobre Él nuestros pecados. Por eso dice que por lo que Él padeció aprendió lo que era la obediencia. Tremendo. Como alguien no pecador, no necesario para recibir disciplina, tuvo que pasar por esas cosas. ¿Por qué? Porque Él cargó con todo lo nuestro. O sea, Él se hizo acreedor de toda justicia. Él dijo que era necesario que se cumpliese toda la justicia. Toda. No había nada que se pudiese salir, todo había que hacerlo justamente. Cuando yo veo a Jesús hablándole así a Juan, yo digo, uy, qué tremendo. Ese es el Dios justo que tenemos. Qué tremendo. Que Juan dice, no soy digno ni siquiera de doblarme, a atarle, acomodarle sus sandalias. No soy digno de eso. Tremendo. Porque era algo que hacían los esclavos. Ellos lavaban los pies. Cuando tú llegabas en los tiempos de Jesús a una casa de visita, te sentaban y traían baldes y los esclavos lavaban los pies de la persona, porque como el polvo, las sandalias, y venían muchas veces de caminos largos, solo les refrescaba. Hoy es que tú tienes estos zapatos y tú dices, uy, pero en aquellos tiempos las suelas no eran tan anatómicas como las de hoy. Entonces, cuando la persona caminaba ciertos trechos, aún cortos, ya sentían cansancios en los talones, en los pies. Imagínate, no existía eso imagínate lo que tenían pies planos. Impresionante. Los esclavos lavaban los pies. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Juan. O sea, yo no soy digno, Señor, ni siquiera. Porque ¿quién era Jesús? Jesús. Cuando Jesús dice esto,
Es tremendo, porque Jesús está diciendo, yo soy justo. Yo soy justo y todo lo voy a hacer con justicia. Sencillo, todo con justicia. Y esto es lo que nos hace a nosotros, hermanos, prepararnos. Y cuando nosotros sabemos que Jesús va a hacer todo con justicia, nosotros sabemos que cuando su palabra viene a nuestra vida, Jesús nos está diciendo algo porque Él es justo. Y Él nos está diciendo que si no entramos en esa justicia, vamos a tener problemas. Es tremendo. Por eso dice el salmista, en el Salmo 119, conforme a tu justicia me afligiste por tu fidelidad. Impresionante. O sea, tú me afligiste a mí porque eres fiel, porque eres un Dios justo. Amén. Entonces, si me afliges, yo entro en tu justicia, como Miqueas. Pequé contra el Señor, su ira soportaré hasta que Él juzgue su justicia en mí. Veré cómo salgo aprobado después a hacer su justicia. Amén. La disciplina produce, según el apóstol a los Hebreos, un excelente fruto, apacible delante de Dios, de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué produce ese fruto de justicia? Porque ya por eso que nos disciplinaban, ya no. Entonces Dios recibe ese fruto apacible, porque Dios ve el sacrificio del que se deja disciplinar. Dios ve el sacrificio. Por eso dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto, el culto lógico, dice Pablo. O sea, presentemos esos sacrificios, pero es un sacrificio vivo, santo, o sea, allí está. Porque viene la disciplina y nosotros recibimos esa disciplina. A veces es difícil, porque la carne es tremenda y Pablo quiere explicarnos eso en Romanos 7. Él tenía ese problema. Y él nos lo explica. Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque empezó a creer esa palabra y sintió esa apacible ahí que es la gracia. Y lo llevaba, aunque no quería, lo llevaba al Señor a hacer su voluntad. ¡Qué bendición! Porque hay algo que nos cuesta entender, porque no entendemos que lo que produce en nuestra vida la justicia es la fe. La fe. Y hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque eso es lo que Dios siempre nos ha enseñado. Dios dijo que Abraham era justo por la fe. ¿Qué produce en nosotros la justicia? La fe. Sencillo. ¿Y cómo es esto, hermano? Que cuando escuchamos la palabra, la creemos, viene el Dios de los cielos y nos influencia y produce su justicia. Él hace en nosotros lo que le es agradable por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Lo hace en nosotros. Esto es tremendo. Pero lo hace ¿por qué? Porque nosotros lo recibimos con fe. Pero ahí está el problema, porque eso cuando lo recibes a lo mejor te molesta, a lo mejor te pica. Entonces dice Santiago, desechen toda malicia, toda inmundicia y recibid mansamente la palabra que se le está predicando. Amén. ¿Para qué? Porque por ella ustedes pueden ser sanos, pueden ser salvos, pueden ser libres de esas situaciones. Y a veces, mira, a veces no entendemos esto, que es tan práctico. Es tan práctico lo que Dios nos enseña. Qué bendición, gloria a Dios por esto. Es práctico. Solo escuchar. Como cuando vienen las luchas a nuestra mente, luchas. Como Asaz. Asaz tenía un problema porque veía al que prosperaba y decía, uy, pero este prospera y ofende a Dios. Y ofende a Dios. Y eso le molestaba. Cuando Asaz fue sano de ese problema, cuando eso dejó de molestarle, sencillo, fue sano ese problema, cuando eso dejó de molestarle. Porque a ti te pueden hacer lo que sea, pero mientras tú no te moleste eso no es nada.
Porque cuando nosotros entendemos que lo que Dios dice es, y viene a nuestra mente esos pensamientos que esto y el otro, y usted dice, pero es que es lo que Dios dice, ¿qué me interesa a mí lo demás? Dios obra libremente en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él es el primero y obra libremente, porque nos liberamos. Y esas son las batallas que siempre tenemos que estar librando, aquí, allá y en todo lugar. Batallas de aguijones, pensamientos, luchas que vienen para robarnos, para quitarnos lo que ya Dios ha dicho, que es un hecho. Pero en muchos no llega a ser hecho porque se lo dejan arrebatar. Se lo dejan robar porque no entienden. Cuando vengan las obras una y otra vez, acuérdate de Israel y dile, uy Señor, dame sabiduría, que este es mi momento. Uy Señor, dame fuerza, que este es mi momento para yo tener la victoria en esto. Yo no quiero ver las 40 años, no Señor. Y es así. Cuando veas que la obra viene otra vez, uy, pero esto sí, es mi momento, Señor. Esta vez sí. Voy a pasar y me voy a ejercitar en la disciplina. Y voy a producir ese fruto que a ti te agrada. Por eso las cosas pasan. Porque cuando las obras de Dios, las obras de uno son agradables ante Dios, Jesús dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Cuando Dios se agrada de la persona, aún lo hace estar en paz con sus enemigos. Impresionante Dios. Para agradar a Dios solo con la fe. Pero la fe tiene muchos enemigos. Si algo tiene enemigos, es la fe. La fe. El diablo cuando ve que nosotros estamos teniendo fe, vienen los problemas. Porque dice, uy, esta gente se está levantando mucho en fe y vienen las luchas. Vienen las luchas. Y nuestra defensa es la misma fe. Porque dice Pablo en Efesios 6, que es el escudo que detiene los dardos. Y dice Juan en primera de Juan, que es la que vence al mundo. O sea, Juan nos está diciendo lo mismo que nos dice en el Evangelio de San Juan, que Jesús dijo que venció al mundo por la fe. Por eso Él vence al mundo, por la fe. Por eso es que cuando Él le dice a la higuera, sécate, no nazca más fruto de ti jamás. Al día siguiente estaba seca. Y los discípulos se asombraron, Señor, ¿pero por qué? Uy, mira, se secó. De cierto le digo que lo que digan y lo crean, sucederá. La fe. Eso es lo que le estaba hablando a ellos. Eso pasó por mi fe. Por mi fe. Eso estaba diciendo el Señor. Y esa es la diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que crecer en la fe. ¿Para qué? Para que cuando venga la disciplina nosotros identificar. Porque la bendición es esta. Pablo dice, lo que he perdonado lo hago delante del Señor para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Él gana ventaja sobre nosotros cuando no hacemos las cosas como Dios nos ordena hacerlas. Pero mira lo que dice Pablo. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Un ignorante es alguien que no sabe algo, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es un ignorante, alguien que no sabe algo. Y por eso a veces va en contra de ese algo, porque ignora. Pablo dice que él un tiempo fue ignorante y persiguió a la iglesia, porque no sabía. Pero Pablo nos dice ahora que él no ignora las maquinaciones del diablo. Míralo de una manera muy práctica. Cuando vienen las situaciones a tu vida, tú eres espiritual, ya tú ves por dónde viene el diablo y lo ves clarito. Ya tú ves por dónde viene. Tan sencillo como eso, cuando eres espiritual. ¿Qué hace que nosotros tengamos discernimiento en nuestra madurez espiritual?
¿Qué hace que nosotros acomodemos lo espiritual a lo espiritual? Nuestra madurez espiritual. Porque a veces decimos las cosas porque nos las enseñan, no porque tenemos la capacidad. Y la capacidad Dios nos las va a dar cuando vayamos madurando en sus cosas. ¿Es así? Por eso es que a veces llegamos y nos lanzamos esa, no. Yo veo y miro. ¿Por qué? ¿Por qué veo y miro? Yo no veo y miro el mensaje y la foto porque en mi carne yo tenga mucha sabiduría. No. Yo veo y miro porque yo no estoy solo. ¿Se ve? Yo no estoy solo. Y cuando el Espíritu Santo te habla claro, es porque Él sabe que tú le vas a escuchar. Porque a veces el Espíritu Santo nos habla. Yo puedo decir, a veces el Espíritu Santo me hablaba y yo no le escuchaba. Recuerdo la primera vez que me dijo, perderás muchas cosas. Yo estaba reprendiendo al diablo y era el Espíritu Santo. Claro, no me va a mandar para el infierno por eso, porque sabe que es ignorancia. Él lo sabe. Pero son cosas. Por eso tenemos que madurar. Madurar. Porque todas esas cosas son de cuidado. Son de cuidado. Por eso es que no podemos nosotros estar haciendo las cosas a la ligera. Yo eso acá lo enseñé hace mucho tiempo, esa mandadera de mensajitos así y textos. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Cuando tú envías un texto es porque hay un texto dado por el Espíritu Santo. Tú ves que hay textos que se han presentado en la aplicación y yo no envío esos, envío otros. ¿Te has dado cuenta? Tú que tienes la misma aplicación. Porque esos salen de diario todos los días, ¿sabes? Bueno, de diario. Pero yo a veces cambio los que salen de diario y envío otros. Y ya son textos de diario de la iglesia. Entonces, está bien. Tú puedes mandar un texto de diario cuando es costumbre. La persona que está allá, bueno, estos son textos de diario de la iglesia. Si el Señor me acornea con uno, es el Señor. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque es algo general la iglesia. Hay personas inmaduras, débiles en la fe, que están recibiendo aquello porque se supone que es un grupo de la iglesia. ¿Sí? Más en este sentido, cuando son textos que tú estás tomando, tú tienes que analizarlo y ver, Yo cuando me los mandan, muchos vienen en Reina Valera, 1960, y usan la palabra Jehová. Y yo voy y me voy a la Biblia de las Américas y lo posteo en la página de la iglesia en Biblia de las Américas. Me lleva un poquito más de trabajo, pero ¿qué? No estoy solo, Él está conmigo. Él me muestra lo que es conveniente. Lo que es conveniente no necesariamente es que todos lo van a aprobar, no. Dios sabe que a veces se van a decir cosas y muchos se van a levantar, Él lo sabe. Pero es lo que Él considera conveniente y es lo que Él quiere hacer. Sencillo. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que aprender, crecer. La disciplina nos lleva a todas esas cosas. Pero si se nos dice y nos molestamos porque nosotros consideramos que nosotros sabemos, vamos a tener un problema. Que no vamos a entrar en la disciplina. Y si no entramos en la disciplina, ese fruto que es apacible no va a aparecer en esa área particular, sea cual fuera. No va a aparecer. Mira lo importante que es la disciplina. La disciplina no es algo que Dios envía solo para un tipo de creyentes, no. Dios es un padre que disciplina a sus hijos. Dios disciplina a todo el mundo. Dice, todos han sido participantes. Porque más adelante nos dice que busquemos la santidad, dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo. Pero ¿cómo seguimos la santidad si no somos disciplinados?
Porque Él nos disciplina para que participemos de lo que nos es provechoso. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. ¿Y cómo vamos a tener santidad si no somos disciplinados? Imposible. Esto es lo que algunos no entienden. Ay, yo llegué al Señor y a mí nunca. Cuidado, cuidado. Porque Dios al que no reconoce no lo disciplina. Pero si nos reconoce nos va a disciplinar. Y muy probablemente cuando no lo sentimos porque no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué hace Dios? Espera, créanme, Él espera. Y después envía un medio un poquito más convincente. ¿Se ve? Convincente. Y es por eso que a veces nos hallamos en situaciones que decimos, uy Señor, pero es que todo iba tan bien, ¿qué pasó? Porque Él envía algo más convincente. Y gloria a Dios, hermano, nadie quiere estar en malas situaciones, pero gloria a Dios porque todo nos lleva a Él. Y esa es la bendición. Esa es la bendición de la disciplina. Sencillo. Si usted se acercó a Cristo, preocúpese por lo que es de Cristo. Deja a los que están fuera con sus cosas, que cada quien siga lo suyo. Sencillo. Usted preocúpese por crecer con Jesús. Porque si usted está aquí es porque usted le ha dado valor a Jesús. Y si usted le ha dado valor a Jesús, crezca con Jesús, porque Jesús nos hace crecer. Y si crecemos con Él, la bendición es gloriosa. Es gloriosa la bendición, pero es esa, crecer. Porque lo que pasa con esto, hay muchas personas que se acercan a la iglesia y no son disciplinadas. No entienden que no son reconocidos. Cuando las iglesias crecen, ellos van quedando atrás. Ellos van quedando atrás. En la iglesia siempre hay gente pecadora. En la iglesia siempre hay gente que no está correctamente. Siempre. Pero en los ministerios de la iglesia jamás. Jamás. Al menos que sea una iglesia que no sea de Dios. Que los pongan a dedo. Pero estoy hablando de la iglesia de Cristo. Amén. En los ministerios siempre va a haber gente que se va a corregir. Siempre. Y cuando alguien no entiende, Dios lo hace entender. Y esa es la bendición del Señor. Es así. Así que busquemos el que la disciplina nos ejercite para avanzar y crecer. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor.